Cariño, antes de que empiece, quiero decirle a Pablo, Sí. usted pone en la predicación de ayer el mensaje que mandaron. ¿Ah, sí? Y lo escucha hoy. ¿En serio? Claro. Sí, claro, ahí está. Ahí mismo. ¿Sí? Sí, usted le da ahí en el link que está, se le da ahí y ahí aparece en WhatsApp, en Facebook. Ahí dice, no dice Facebook, ese sí lo agarro yo, que no dice Facebook. El Facebook no, yo no tengo Facebook. En YouTube, entonces. Sí, pero sí sale. Sí, bueno, está bien. Pablo, vamos a compartir ahí el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Y tráele la Biblia a don Pablo, la mía. Aquí yo la tengo. Ok. No puedo pasar, ve. Sí. Pablo, ven. Ajá. Esta palabra que Dios quiere hablarnos a los dos, y a Jenny y a mí, Ajá. es una palabra para que nos quede claro que el creer no nos corresponde a nosotros. Exacto. Es la mujer con 5 maridos. No. La samaritana esta. No. Espérese, ya le voy a llevar la Biblia. Entonces, Pablo, el Señor Jesús, cuando Él inicia su ministerio en Marcos capítulo 1, Él dice, arrepentidos y creed en el Evangelio. Ajá. ¿Verdad? ¿San Juan qué? San Juan capítulo 6, vamos a leer desde... Sí. Desde ¿Dónde la consiguió? En la casa de la Biblia. Ajá. Ay, pero un plata lo que vale, ¿verdad? Vamos a leer ahí... No es caro. Vamos a leer ahí a partir del 35, en San Juan capítulo 6. Pablo, ven. Oiga, y su nuera como que no le gusta, ¿verdad? ¿Seis qué? 6 del 35 en adelante. Ajá. Pablo, ven. Otra vez. El Señor Jesús, cuando inicia su ministerio, Sí. Él dice, arrepentidos y creed en el Evangelio. También el apóstol Pablo dice que para todo aquel que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor, será salvo. ¿Ok? Entonces, son versículos que son ciertos. Lo que pasa es que yo quiero llevarlo un poquito atrás, un poquitico más atrás, para saber cómo es creer. Eso es lo importante. ¿Sí? Y para que veamos quién es el que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor. Que son justos. Sí, ahorita lo vamos a ver. Pablo, ven. Entonces, aquí lo que vamos a leer, el Señor Jesús mismo va a explicar cómo es que una persona nacida de nuevo, ¿verdad? Porque cuando una persona cree, nace de nuevo. Entonces, ¿cómo es que una persona de nuevo cree? Yo entiendo que es por el oír, ¿verdad? Sí. Oír la palabra. Sí, pero es por oír, muy bien, Pablo, pero también la capacidad de oír. Y creer. No, la capacidad de oír la da la palabra. La misma palabra. La misma palabra. Sí, correcto. Entonces, lo que quiero decirle, Pablo, es que el Señor Jesús dice en lo que vamos a leer que nosotros no creemos. Pero entonces, claro, se arma una confusión porque por todo lado la palabra de Dios dice, creed. Y muchas personas, Pablo, dicen, yo creo. Pero resulta ser que ese yo creo... Ahora la prueba no funciona. Exactamente, no funciona. Entonces vamos a ver cómo es ese creer, cómo es el oír y cómo es para todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor será salvo. ¿Cómo es que funciona eso? Entonces dice el Señor ahí en el Evangelio del capítulo 6 de Juan, dice, y Jesús les dijo, ¿A dónde estás? San Juan 6, 35. Ajá. Yo soy el pan de vida. Sí, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Mas yo os dije que también me habéis visto y no creéis. Entonces, el mismo Señor Jesús, un segundo, Pablo, no se adelante. Cierto. El mismo Señor Jesús dice que nosotros no creemos. Lo vemos y no creemos. Sí, y todavía para ellos fue terrible porque ellos lo estaban viendo. Pero Claro. saber que venían en las áreas de Sí. familia. Dice el 37, sigo leyendo. Ajá. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, de ninguna manera le echaré fuera. No le echo fuera. Entonces, pues, Pablo, dice aquí, dice el Señor Jesús en el 35, al final, dice, dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Entonces, cuando las personas llegan a Jesús, no llegan ellos, sino que el Padre es el que los lleva a Jesús. Lo que quiero decirle, Pablo, es que no hay participación de nosotros. Nosotros no En la hacemos, salvación no hay participación humana. Exacto. nosotros no hacemos ninguna participación. Entonces, cuando una persona llega y levanta la mano y dice, yo creo, ¿verdad? Pero no se le explica cómo es creer, Ajá. que el creer comienza por decirle a esa persona, cuando usted le levanta la mano y dice, yo creo, el que está guiando tiene que decirle, según la Biblia, mi amigo, usted no cree. Si usted está levantando la mano y está diciendo, yo creo, quiere decir que algo pasó antes, que es lo que quiero explicarle. Exacto. ¿Mm? Genialmente. Porque si una persona llega y dice, yo creo, entonces, ¿qué pasa a hacer eso? Una obra. Ajá. Y la salvación no es por obras. Entonces, cuando una persona dice, yo me arrepiento, es una obra. Y cuando una persona dice, yo confieso que Jesucristo es el Señor, es una obra. Y el Señor Jesús, de plano, Él dice, ni se arrepienten, ni creen, ni confiesan al Señor, Aunque me han visto. aunque me han visto. Aquí es el mensaje que dio Giovanni. Y le digo al cuñado, el esposo de Alba. Le digo, ¿entendió el mensaje? Yo qué bueno. No entendí nada. Así me dijo. Papi, abrite la puerta. ¿Fueron a la iglesia o Giovanni llegó? En la casa, sí, por dicha ahí tenían sillas. Ellos, porque el hijo tiene algo que había que coger los estudiantes, lo lleva ahí. Entonces tiene parte abierta. Ah, bueno, entonces llegó Giovanni. Llegó. Y yo Giovanni con los. Sigo, Pablo. Sí, 4 amigos. 30. ¿Ah? 4 hermanos. Sí. Ah, qué bonito. Dice el 38. Bueno, voy a repetir el 37. Ajá. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, de ninguna manera le echaré fuera. Está haciendo alusión al infierno. ¿De acuerdo? El que llegó enfrente de Jesús, ya está en el cielo. Es lo que dice aquí. Sí, claro. 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Entonces, aquí se empieza a abrir la llave. Ajá. Pablo, ven. Me gusta que esté compartiendo. Me gusta mucho. Porque cuando usted va a compartir, no es Pablo, es Jesucristo Exacto, que él es el que va a estar enfrente de esa persona. Entonces, comienza a mandarle versículos. Sí, correcto. Entonces, Pablo, uno de los testimonios que el Señor me ha dado es que cuando uno está compartiendo, Dios tiene que tomarlo a uno y el Señor nunca condena. Y Él nunca obliga a las personas, sino que Él es tan poderoso que esa palabra que Él le puso a usted en su boca, Él la está yendo al corazón de esa persona que está ahí enfrente y el Señor lo está salvando. Nosotros no lo vemos, Sí. pero el apóstol Pablo llega y dice que la salvación es por la fe y la gracia y la misericordia que el Señor nos dio. Entonces, cuando Él nos usa a nosotros y nosotros somos instrumentos y estamos enfrente de nuestros familiares,
La fe es que Jesucristo llegó ahí y que Jesucristo salvó, Pablo, Sí. esos familiares. Si a la hora, después de que hubo una reunión y un estudio bíblico, el familiar llegó y sacó chicharrones y unos tragos, no le haga caso a eso. ¿Me entiende? No le haga caso a eso, porque el Señor ya lo salvó. Eso es importante. Porque si nosotros nos enojamos, porque de nada sirvió lo que hablamos, ya estás tomándote un trago con chicharrones, que son riquísimos los chicharrones, ¿verdad? Entonces uno se queda así, porque a mí me ha pasado, pero el Señor me dice, estése en paz. Estoy haciendo alusión a Naamán capítulo 5, ¿verdad? Entonces dice, sigo aquí, porque es muy importante, Pablo, muy importante, y se lo repito una vez más, me alegro mucho que esté compartiendo. Me alegro mucho. Antes, Pablo, que también lo acabo de oír, me alegro mucho lo que me dijo. Oré al Señor. Eso es muy, muy importante. No me cuesta hablar rodillado. ¿Ah? Puse una almohadita en el suelo y comencé a hablar. Amén, amén. Así es, Pablo. Entonces dice 39. Porque el Señor Jesús dice en el 38 que Él vino a hacer la voluntad del que me envió. Entonces el Señor Jesús aparece aquí y todo lo que está haciendo es la voluntad del Padre. Entonces dice el 39. Entonces ya el Señor Jesús empieza a abrir cuál es la voluntad del Padre. Dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, Pablo, esto es muy importante, porque cuando el Señor te toma, digamos que este lapicero es Pablo y esta es la mano poderosa de Jehová, te toma y te pone enfrente de tus familiares, significa que Jehová se acercó a los familiares a través de Jesucristo, y usted, estando en Jesucristo, se acercó a ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios Padre trajo a tus familiares enfrente de Jesucristo. Usted no es Jesucristo, pero usted está en Jesucristo. Entonces, tus familiares están enfrente de Jesucristo. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la voluntad de Dios Padre? Que todos los que conocen y están enfrente de mi Hijo, yo los resucito en el día postrero. ¿Qué es resucitar? Que los pongo en el cielo. Eso es muy importante, Pablo. Por eso estoy muy contento de ver la dinámica que el Señor te ha puesto. Dice aquí, 40. Ya dijo una voluntad, ahora va a decir otra. Dice el 40. Y esta es la voluntad de aquel que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Qué bueno, qué rico. ¿Qué quiere decir esto, Pablo? Lo que quiere decir es que la segunda voluntad del Padre es que nosotros, estando enfrente de Jesucristo, Él nos hace creer. Porque aquí dice 40, y esta es la voluntad de aquel que me envió. Entonces, cuando una persona dice creo, quiere decir que pasó del 35, 36, 37, 38, 39 y 40 y le fue revelado. Porque Dios Padre hizo que esa persona creyera. ¿De acuerdo, Pablo? Entonces dice, voy a parar hasta ahí. No me gusta esto. ¿Ah? Entonces, sí, claro. Entonces, Pablo, hablamos de San Juan 6, recuerde. Sí. Hablamos, y si se le olvida yo le digo. Hablamos, Pablo, de que la fe viene por oír.
Dice, pero lo que quiero es que lo leamos despacio. Voy a buscar ahí Romanos. ¿Es Romanos 1 o Romanos 3? Romanos 10. 10, perdón, 10. Sí, ese versículo lo leía ya. Sí, o Romanos 7, es que yo siempre los confundo. 10, 17. Entonces vamos a ver, dice Romanos 10 dice, dice, Pablo, ven, voy a empezar a leer Romanos 10 desde el 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando yo crecía, cuando yo era niño, Pablo, me enseñaron esto. Sí. Romanos 10, 10 del 13 en adelante. Ajá. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ajá. ¿Verdad? Entonces mamá me decía, invoque el nombre del Señor y ya usted es salvo. No funciona así. Entonces hay que explicar. Entonces dice, 14. Ya empieza el apóstol Pablo a explicar. Y abre pregunta, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? Entonces hay que pasar por Romanos 6, lo que acabamos de ver. Por San Juan 6. Por San Juan, dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Eso, yo me refería a ese versículo, porque yo fui enviado por Nelson, ¿verdad? Y recordando lo que el pastor decía, entonces sí, yo voy a ir. Y así Dios me preparó. Entonces dice el 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Exacto. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que predican el evangelio de paz, de los que predican el evangelio de las cosas buenas. 16, mas no todos obedecieron al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién creyó a nuestro dicho? Ahí está citando Isaías 53, versículo 1. 17, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, este versículo hay que hacerlo muy despacio. Dice que la fe viene por oír, pero la capacidad de oír la da la palabra. Entre más palabras tenga uno, Entre más palabra tenga uno, más y más oye. Sí, eso yo le dije a mi hermana, le mencioné esto. ¿Verdad? Entonces, hay que ir a un lugar donde prediquen la palabra, o si no, invitarlos acá para que vengan. Pablo, ven. Y uno no puede decirles a ellos, tienen que ir y tienen que tal cosa. Pablo, son nuestros familiares. Hay dolor en nuestro corazón. Pablo, nosotros tenemos que ir donde están ellos. Y constantemente dar esta palabra. Ya para terminar, al puro final, quiero que volvamos a San Juan capítulo 6, porque él dice, yo soy el pan. Entonces, ¿qué realmente quiere decir eso, Pablo? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué el Señor Jesús dice que yo soy el pan? Dice en el 32, Juan capítulo 6. No, voy a leer del 31. El Evangelio de Juan capítulo 6 del 31. Vamos a ver qué es lo que el apóstol Juan está hablando con el pan. ¿Por qué es tan importante el pan? Dice 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan.
Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, Dios quiere recordarnos a mí primeramente, y luego a Pablo, y luego a Jenny, qué significa el concepto de pan. Entonces, el apóstol Pablo explica en 1 Corintios capítulo 11 el concepto de pan. Entonces dice así, dice el apóstol Pablo que él no estuvo con Jesús. Volviendo a dónde, hermano. 1 Corintios capítulo 11. ¿Cuál? Capítulo. 1 Corintios capítulo 11. Pablo, gracias por las papayitas. Mucho gusto. Pablo, gracias por la visita. ¿Ah? Como que no venía, ¿No? Es muy importante, Pablo. Usted sabe muy bien que Jenny y yo, y mi hijo, y la nuera, los quieren mucho. ¿Me entiende? Y nosotros siempre estamos pendientes, ¿verdad? Y usted está pendiente de nosotros. Entonces dice el apóstol Pablo sobre el pan. Vean la explicación. Dice, 1 Corintios capítulo 11. Voy a leer desde el 23. Voy a esperar que pase esa. No, pues sí se oye bien. ¿Ah? Sí se oye. Sí se oye. Dice así Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado, que el Señor Jesús la misma noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Entonces, Pablo, ¿qué es el pan? Entonces, el pan está conectado con el cuerpo de Jesús. Sí. Y el cuerpo de Jesús muere, derrama sangre. Pero ¿qué es lo que hay detrás de esos conceptos? Pan, cuerpo, muerte, derramamiento de sangre. ¿Qué es lo que está ahí atrás? Es lo que quiero compartir. ¿Por qué ese pan da vida? ¿Por qué da vida? Entonces Pablo ve lo que el Señor Jesús está diciendo, y el apóstol Pablo le fue revelado perfectamente esto, y él dice que esto hay que hacerlo constantemente. Ahora le voy a decir por qué es que hay que hacerlo, ¿verdad? No es meramente, Pablo, una dinámica que me parece muy bonita y a mí me gusta mucho, es participar de la cena del Señor, pero teniendo conscientemente lo que el Señor quiere compartir ahora. Entonces, Pablo, en Isaías 53, voy a parafrasear, dice Jehová, que Él, Jehová mismo, con su mano poderosa, fue hasta el corazón de Pablo y sacó el pecado. ¿Y lo metió a dónde? En el cuerpo de Jesús. Entonces dice Pablo aquí que la noche que él fue entregado, tomó pan. Ellos están en una cena. Él sabe lo que está por pasar minutos después, porque él está en el Getsemaní. Entonces él les está explicando porque
es el momento en que él ya sabe qué va a pasar. Entonces significa, Pablo, que el Señor Jesús, que Jehová en la palabra de Dios está en todas partes, y luego lo podemos ver, que Jehová tomó el pecado de la humanidad. Pero vea lo que quiero decir. Resulta ser que en Lucas capítulo 4 dice claramente que este Satanás es el dueño de la humanidad. Entonces, el pecado de la humanidad es Satanás. Porque él es el dueño de la humanidad. Sí. El Dios de este mundo. El Dios de este mundo. Él es el pecado. Satanás es el pecado. Entonces, en Isaías 53 dice que Jehová mismo tomó el pecado de la humanidad, tomó a Satanás, que tiene esclavizado la humanidad, lo tomó y lo encerró en el cuerpo de Jesús. Va captando. Tomó el pecado de la humanidad y lo encerró en el cuerpo de Jesús. Entonces, el pan es sinónimo de el cuerpo, ¿verdad? Lo podemos ver más en otros estudios bíblicos. Porque en Éxodo 12 dice que ellos salieron deprisa y estaban preparando el pan sin levadura y tuvieron que envolverlo en sábanas y salir corriendo. Pan sin levadura, envuelto en sábana. Cuando Jesús muere, lo envuelven en sábanas. Y allá en Éxodo, Jehová le dice a Moisés: tienen que celebrar esta fiesta de la Pascua perpetuamente. De generación en generación. Es lo mismo que dice Pablo aquí, que esto hay que anunciarlo perpetuamente hasta que Él venga. Porque, Pablo, hay muchas personas que todavía no han nacido de nuevo. Entonces hay que celebrar la cena con ellos. Pero la cena de el perdón, de el pecado, Pablo. No tomar un pedacito de pan y vino. Hay que explicar qué es el pan. O sea, qué significa el cuerpo de Jesús. Que el cuerpo de Jesús, Pablo, es una cárcel muy poderosa que sostuvo ahí adentro al mismo Satanás, y él lo sostiene en la cruz, y Dios Padre desde el cielo somete a su Hijo a padecimiento hasta la muerte, porque tiene que morir. ¿Quién tiene que morir? Jesús. ¿Y quién más? Todos nosotros. ¿Quién más? ¿Quién tiene adentro? Satanás. Sí. Tiene que morir, Pablo. Nosotros, dice el apóstol Pablo, nosotros estamos crucificados juntamente con Él. Entonces, en la cruz está Jesucristo muriendo, la serpiente, o sea, el pecado, el Satanás está muriendo, el pecado del mundo está muriendo, y estoy muriendo aquella persona que le está siendo revelado esto que se está conversando. Por esa razón es que yo no tengo pecado, porque Jesucristo lo canceló. Él cogió el pecado, o sea, Él cogió a Satanás y lo derrotó en la cruz. Pero muchas personas se confunden porque dicen: estoy coqueteando con una vecina, estoy en pecado. De eso no está hablando para entrar al cielo. Está hablando de que yo fui libre de esa serpiente, de ese pecado, de ese Satanás, y como fui libre, mi espíritu y mi alma fueron libres y pertenecen al cielo. Por eso yo puedo entrar al cielo, porque el que está adulterando con la vecina,
es este cuerpo. Mi alma y mi espíritu ya están en el cielo. Por esa razón es que hay que ponerle entendimiento. ¿Qué es lo que se está hablando? Yo traté de explicarle, preguntarle a Giovanni acerca de eso, acerca del espíritu, pero no me dio nada en cuanto al alma. Entonces, el espíritu y el alma son los que salen. ¿Sí? ¿Verdad? Cuando nosotros morimos. Pablo, cuando Dios te alcanza por medio de este gritón, ¿verdad? En ese momento que Él te revela la salvación, lo más importante de Pablo, que es tu alma y tu espíritu, fueron limpios. Ya no tienen la presencia de Satanás. Entonces, el espíritu de Pablo y el hermano Pablo de aquí de Salitral, ¿verdad? Y su alma ya no pertenecen aquí, están en el cielo. ¿Quién está aquí? Ese cuerpo nada más. ¿Quién se enoja con Gladys? Ese cuerpo. ¿Ah? ¿Cierto? Nunca me enojo, dice Pablo. ¿Ah? ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón es que esto hay que ponerle entendimiento. El pecado mora, o sea, los pecados o las transgresiones moran en la carne. No, yo les expliqué todo eso. Lo que pasa es que no, ellos creen que tienen que hacer algo. Porque así somos enseñados. Pero Pablo, pero qué bonito que nos reunimos y que Él está poniéndonos el ABC del Evangelio. ¿Está bien? Entonces, decía el pastor Joaquín, hoy hasta aquí. Oremos. Vamos a orar. ¿Por qué oramos, Pablo? Para que yo siga usando este inútil. Amén. Sí, pero Pablo ve. A este inútil, Pablo, a este inútil, Dios quiere usarlo para llevar esta buena noticia a alguien. Entonces, Pablo, yo tengo bien claro por qué estoy orando. Pero tenemos un cuaderno de peticiones. Tenemos aquí un cuaderno y sabemos por quién estamos orando. Entonces yo le pregunto, no lo generalice. ¿Quién está en tu corazón para orar para que esa persona sea salva? Primero mi familia. Ajá. Sí, pero no diga familia, diga específicamente. Sí, Pablo. Paula. Pablo mayor, Evelyn, Rebeca, Paula y Mauricio. Sí. Como me habéis hablado a mi oído, así haré. Por eso era importante que usted mencionara a sus hijos. Volvámoslos a mencionar, porque él está aquí. Sí, Pablo, Evelyn, Rebeca, Mauricio y Paula. Sí, y los nietos, ¿no? Y los nietos. En Canadá está la niña, luego cumplió 17 años. Se me fue el nombre de ella. Bueno, los nietos los hijos de Rebeca son mis nietos. Está Ariel, está Anet y Samuel. Los hijos de Rebeca son 3. Y dos hijas de Evelyn, Kemble. Yo todos los días yo le menciono los nombres de ellos. Amén. A veces me olvidan. Amén. Sí, entonces, Pablo, sí. Escriba, porque ya uno de esas edades se le olvida todo. Entonces, Pablo, resulta ser que la Biblia dice, porque ya vamos a orar, la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. ¿Quién es el justo, Pablo? Yo. Yo. Él me justificó. Sí, pero voy a explicarle un poquito más. Es cierto, usted es el justo, pero voy a explicarle un poquito más. El justo de la Biblia es Jesucristo. Y cuando Él me regaló su justicia, entonces yo estoy dentro de Él. Pero la oración de Jesucristo, que es el justo, es el que tiene poder. Amén, ¿verdad? Entonces Pablo dice que mi alma y mi espíritu están en el cielo. ¿Quién está a la diestra de Dios Padre? Dice que Jesucristo. Jesucristo. ¿Y nosotros dónde estamos? Estamos en Él.
Como estamos en Él, entonces estamos al lado de Dios Padre, Ajá. en el cielo, ya no aquí en Salichal. Entonces por eso nuestra oración, uno tiene que imaginarse eso. Vamos a orar. Entonces usted me va, en la oración usted repite sus hijos. Bendito Padre Celestial. No es un tema de que cerremos los ojos, no. Estamos conversando en el trono de la gracia. Bendito Padre Celestial, gracias por tu presencia. Gracias por haber venido hasta acá, Señor. Gracias, Señor, porque aquí está mi hermano Pablo Lobo y su esposa, Señor, que no está aquí con nosotros, doña Gladys, pero son una sola carne. Señor, cuando yo veo llegar a Paula, que es la que conozco, inmediatamente tú pones en mí la oración, Señor, salva a Paula, salva a Paula. Señor, pero hoy tú trajiste el hermano Pablo Lobo y tú estás conversando con Pablo, conmigo y con Jenny. Señor, tenemos una petición en nuestro corazón. Señor, que tu brazo poderoso vaya hasta los hijos de Pablo. Repítame, Pablo. Mi hijo Pablo Lobo. Pablo Lobo, el hijo. Sí, mi hija Evelyn. Evelyn Lobo. Mi hija Rebeca. Rebeca Lobo. Juntamente con sus hijos. ¿Ah? Y Paula. Paula. Mauricio. Sí, y sus hijos. Y sus hijos. Señor, tú estás escuchando, Señor. Tú estás escuchando porque no estamos aquí abajo. Estamos en el trono de la gracia. Y nuestro Padre Celestial, Señor, también está escuchando y Él dice, porque Él quiere, siempre Él quiere. Él ahorita está con su brazo poderoso viajando hasta donde están los hijos de Pablo Lobo y les está sacando el pecado y metiéndolos en el cuerpo de Jesucristo. Porque tú siempre quieres salvar a la familia. Señor, tú sabes, ahora hablo yo, tú sabes que yo he estado orando por mis hermanos Efraín, Adrián, Paulino, Patricia, Elisa, Vilma, Chepita. Y también hemos estado orando por la familia Barca, la tía Cecilia, Señor, los sobrinos, Señor, que tú tienes en la promesa, Señor, como Esteban, Señor, como Rita, Señor, como Ricardito, como Paula, se me olvidó el nombre, la esposa de Ricardito, y Laura y el bebé, Marjorie, los hijos de Marjorie, el esposo de Marjorie. Señor, tú quieres que nosotros estemos clamando constantemente por la familia, Señor. Esa es nuestra iglesia prioritaria. Gracias, Señor, porque tú me has regalado un testimonio lindísimo, como el hermano Pablo Lobo ahora está predicando. Señor, tú lo estás usando. Dale, Señor, mucha sabiduría, muchísima sabiduría. Y gracias por tu presencia, Señor, y gracias por la salvación, Señor. Salvaste nuestra alma y nuestro espíritu. Este cuerpo se queda aquí. Este es el cuerpo cochino que nos pone mucha tentación. Pero, Señor, ya tú ni se acuerdas de esas cosas, Señor. Gracias, Padre, por la revelación de la palabra. Oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Amén. Excelente. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo voy a llevar a Pablo, mayor.